Pogačar ha subido el listón. Hay que reducir la diferencia. Son palabras de Tim Hesketh, el preparador de Jonas Vingegaard, que ha dicho también: tenemos que mejorar en todas las áreas. Jonas Vingegaard y Visma Bike se exigen antes de que arranque 2025, pensando precisamente en conseguir reducir esa diferencia que el gigante Tadej Pogačar ha abierto en 2024. En el horizonte, el Tour 2025. Aquí, en este vídeo, charlamos con Antonio Campos, preparador de ciclismo, para preguntarle, para conocer cuáles son esas áreas que Jonas Vingegaard tiene que mejorar si quiere al menos igualar a Tadej Pogačar en el Tour de Francia 2025. Hola grupeta, ¿qué tal? Espero que llevéis buena semana y pronto, muy pronto, aunque ahora estamos haciendo muchos vídeos por YouTube, pronto, muy pronto, volveremos con los directos también diarios aquí en YouTube. Así que mientras os vamos subiendo contenido, ya sabéis, cada semana un par de vídeos hablando sobre los temas de actualidad de ciclismo. Antes de arrancar con el de hoy, lógicamente os pido el like, que os suscribáis si todavía no formáis parte de la familia en YouTube de Hacemos la Goma y que dejéis vuestros comentarios sobre el tema que planteamos hoy. A caballo entre el final de la temporada 2024 y pensando ya los ciclistas profesionales y los equipos en la temporada 2025, el preparador de Jonas Vingegaard, Tim Hesketh, ha concedido una entrevista al medio Velo en la que habla sobre Tadej Pogačar, el gran rival de Jonas Vingegaard de siempre, prácticamente de las últimas temporadas, y su nivel mostrado en 2024, y la preocupación, la exigencia que dentro del Visma Bike ya tienen encima pensando en 2025 y particularmente en el Tour de Francia 2025. No en vano, Jonas Vingegaard se dice que ya está preparando ese 2025 desde hace alguna semana. Por todo ello, por esas declaraciones del preparador de Jonas Vingegaard, en este medio, en Velo, he querido charlar con nuestro preparador de cabecera, Antonio Campos, para preguntarle específicamente por distintas cuestiones sobre la preparación, o lo que debe de hacer, o lo que debe mejorar, como dice su preparador, Jonas Vingegaard, de cara a 2025, para ver si tiene opciones de alcanzar el nivel de Tadej Pogačar mostrado en este 2024. Así que aquí queda la charla. Antonio Campos, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues bueno, aquí leyendo esta entrevista de este buen hombre, de Tim Hesketh, que habla un poco claro, pero sin aclarar tampoco mucho, ¿no? Es la sensación un poco que deja sobre el tenemos que mejorar, tenemos que subir un nivel porque nuestro gran rival ha subido ese nivel, tenemos que mejorar en todas las áreas, dice, pero aclara poco, ¿no? Del 2025 de Jonas Vingegaard y de el nivel que puede alcanzar Jonas Vingegaard en esa próxima temporada. Sí, correcto. Al final creo que tienen que subir un poquito el nivel respecto a lo que se vio a lo que se vio en el Tour del año anterior. Y esto se tiene que hacer aumentando un poco la calidad de cada área, porque al final ellos ya tienen prácticamente casi todos los recursos que pueden, ¿no? Es decir, tienen un grupo de psicólogos, tienen un grupo de nutricionistas, de entrenadores, gente con mucha experiencia, muy cualificada. Entonces, la única forma de seguir mejorando no es inventar nada nuevo, seguramente, sino intentar hacer un mejor trabajo como grupo e intentar mejorar un poco en general, ¿no? Poquito a poco, cada uno en su área, para que el producto final sea lo mejor posible, en este caso para Vingegaard. Hablas de un aspecto como el psicológico, que yo creo que es bastante importante porque precisamente en el último Tour de Francia, en los últimos días, en la última semana, fue, digamos, el aspecto en el que se vio a Vingegaard más bajo, ¿no? Aquellas entrevistas, sobre todo el último día de montaña, en las que él reconocía que
que su rival, que Tadej Pogačar, había sido muy superior, recordaba también toda la temporada que había vivido con la lesión de Itzulia, etcétera, etcétera. El otro día, fíjate, me preguntaban por Instagram en este pregunta y respuesta si era más importante, creo que esa no la respondí porque no soy nadie para responderla, si era más importante el aspecto mental o el aspecto físico. ¿Piensas que también se habla o tiene más importancia en este apartado específico ese aspecto mental casi que el físico? Porque en el físico, Vingegaard en el 23, en el 22, alcanzó niveles muy, muy altos. Sí, yo creo que van de la mano, ¿no? Porque muchas veces cuando físicamente estás bien, te fortalece mucho mentalmente y al revés, ¿no? Cuando no estás bien, por ejemplo, a nivel mental, por una situación personal o profesional, eso repercute mucho en el físico. Entonces yo pienso que son aspectos que no están estancos en dos cajones separados, sino que van de la mano y se retroalimentan el uno del otro, ya sea de forma positiva o negativa. En el caso de Vingegaard vemos que por lo menos parece desde fuera que es un corredor bastante emocional, que le importa muchísimo su familia y que, bueno, que lo pasa mal cuando está mucho tiempo fuera de casa, más que parece que el resto de corredores de media. Entonces, sí que el aspecto psicológico es clave. Además, ha tenido un niño hace nada, hace unos meses. Entonces, imaginaos, ¿no? Lo que significa preparar un Tour de Francia siendo uno de los favoritos en esta situación, ¿no? Entonces hay que hilar muy fino en los dos aspectos, porque al ir de la mano hay que cuidarlos mucho, mucho los dos y trabajarlos de forma conjunta. Se habla mucho de datos, ahora te preguntaré por un par de términos también que se citan en la entrevista de Hensker, el preparador de Jonas Vingegaard en Velo, pero precisamente hablando un poco de eso, parece que la exigencia que se pide Visma, que se pide a través de esta entrevista, que ya se ha pedido en diversos ámbitos también y que se ha hablado, ¿no? de que no se llegó al 100% por parte de Jonas Vingegaard en el Tour, por todos los condicionantes y demás. Esa exigencia parece más que hacia Vingegaard, parece un poco más hacia todo el entorno, ¿no? Y hablo del entorno del papel del equipo también, que creo que fue fundamental en la no consecución del tercer Tour de Francia por parte del noruego el año pasado, del danés, perdón. Sí, al final el equipo ha sido su gran fortaleza en la consecución de sus dos Tours de Francia y creo que, claro, ha sido una de sus grandes debilidades en este último Tour de Francia, ya que con tantas lesiones, tantas bajas y tantos imprevistos, incluida la suya, pero solo fijándonos en el resto de compañeros, pues la verdad que iban muy desarbolados al Tour de Francia y se han visto las etapas clave pues solo con Jorgensen, incluso dándole libertad, porque no había muchas más fichas que mover. Entonces, pienso que se le exige muchísimo, por supuesto, al equipo y pienso que es donde más margen de mejora tienen, entre comillas, porque es cierto que este último año estaban bastante fastidiados respecto a Boae, que le salió todo redondo o casi todo redondo. Mm. Puede ser eso también de tú relájate, que vienes de ganar, que tienes el estómago lleno, que yo me voy preparando antes para volver a recuperar el nivel que no tenía, ¿no? Sí, al final es lo bonito de la competición, ¿no? Ya no solo en el ciclismo, sino en general, que cuando hay un nivel tan alto, que un rival te exija mucho, hace que tú mejores más de lo normal, ¿no? De lo que está previsto en un principio, porque al final te hace rebuscar por todos sitios, exigirle a todo el mundo, pero desde el que te da el bote en el avituallamiento hasta el que está pedaleando para quitarte el viento. Entonces, sí que al final esto pasa mucho, ¿no? Este toma y daca, pero en parte es por la posición en la que vemos ahora mismo a Visma, ¿no? Que se están exigiendo muchísimo, que quieren mejorar en todo, que todo salga perfecto y hacerlo todo redondo porque saben que es la única forma de destornar a Pogačar y a UAE para el Tour de Francia. Mm. En la entrevista se hablan de datos, lógicamente, yo me pierdo con todo porque soy un zoquete para eso, se habla de vatio kilo, se habla de tiempo, se habla de todo ese tipo de cosas. Hablando de Tadej Pogačar, lógicamente, también nombran a Remco Evenepoel, por cierto, hablando de datos que tuvieron en el Tour de Francia, hablando de datos que tuvieron a final de temporada en alguna que otra clásica en Italia, pero habla de dos términos para mejorar, para trabajar. Y yo en estas cosas me pierdo y por eso también te he llamado. Habla de umbral
y de resistencia a la fatiga. Exactamente cuando vosotros habláis de esos términos, ¿a qué os referís? Bueno, con el umbral se refiere al segundo umbral, ¿no? Lo que se conoce como segundo umbral o FTP o UPF traducido en castellano, que es tu umbral funcional, ¿no? Al final lo que viene a ser es, digamos, bueno, un término que no hemos inventado nosotros, no existe tal cual en la vida, lo hemos inventado nosotros para darle una explicación a lo que pasa fisiológicamente. ¿Vale? Cuando cruzamos cierto intervalo de intensidad. Entonces, como se define el segundo umbral o el FTP, aunque hay mucha polémica últimamente con el tema de conceptos, básicamente es esa intensidad que es sostenible, casi sin fatiga, en el tiempo. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Claro, al final queda como muy abstracto, ¿no? Lo que tú conocerás básicamente de a pie, que habrás escuchado muchas veces, es esa famosa hora, ¿no? Más o menos. Esa intensidad máxima que tú puedes sostener de forma más o menos estable durante esa hora sin fatigarte, ¿no? Sin que se dispare la fatiga. ¿Vale? Depende del ciclista, evidentemente son 30 minutos, 40, una hora, depende mucho de la tipología del ciclista. Por eso decir que el FTP o el segundo umbral es una hora está mal dicho, ¿vale? Es esa cosa tan indefinida, ¿no? Como que es que no acumula fatiga lo suficiente como para tener que pararte, ¿no? Entonces eso es lo que se le conoce. Evidentemente es una variable que podemos medir a la hora de entrenar y que nos dice muchas cosas. Y es una variable que es muy determinante a la hora de ganar un Tour de Francia, porque los grandes puertos de montaña se mueven en esas duraciones. Por lo tanto, el intentar mejorar tu físico para tener un buen umbral, para que mejore tu umbral y mejorar mucho los valores en esas duraciones, será determinante en un Tour de Francia porque los puertos Horse Category, los puertos de primera, las contrarrelojes, se suelen mover por esas duraciones, que al final es donde se suele sentenciar el Tour de Francia. Luego, respecto a la resistencia a la fatiga, o durability en inglés, básicamente es cómo evoluciona tu rendimiento respecto a la fatiga, ¿vale? Es decir, lo podemos medir con distintas fatigas, distintos tipos de fatiga y se suele medir en kilojulios, ¿no? Se suele ver la curva de potencia, ¿vale? Respecto a unos kilojulios que hayamos gastado, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos nuestra curva de potencia, ¿de acuerdo? En todas las duraciones, pero la vemos después de 1000 kilojulios gastados, después de 2000, después de 3000, que eso es lo que mide la fatiga, ¿vale? Es la energía que tú estás gastando, ¿vale? Entonces, digamos que es la evolución de esa curva. Por relacionarlo con el concepto anterior, si tú tienes un segundo umbral o un FTP rondando los 400 vatios, eso a lo mejor es en fresco, pero cuando llevas 2 horas a cierta intensidad, baja. Pero es que cuando llevas 5 horas a esa misma intensidad, baja mucho más, ¿vale? A eso es a lo que se refiere la resistencia a la fatiga o la durability. Como vemos también, es otro dato que es determinante a la hora de ganar un Tour de Francia, porque bien sabemos que un Tour de Francia no se gana haciendo un test o haciendo una cronoescalada de un día, se gana con 21 días y normalmente los esfuerzos se suelen hacer al final de la etapa, los esfuerzos determinantes, no se suelen hacer al principio. Entonces, el mejorar esta resistencia a la fatiga es lo que muchas veces nos va a hacer triunfar en un Tour de Francia, incluso sin saber si estamos mejorándola o no, pero al final es lo que nos hace vencer, ¿no? El que con la fatiga no vaya cayendo ese rendimiento tan bueno que tenemos en fresco. Lo que parece claro, y ellos lo han reconocido, que Hershey lo ha reconocido, que el año pasado esos datos eran inferiores a los de Tadej Pogačar, como tú dices, te valen para ganar un Tour de Francia, pero está claro que Jonas Vingegaard venía de donde venía también, que era de una preparación. En tiempo al final parece que, bueno, pues podría haber sido suficiente, no podría haber sido suficiente, pero es que anteriormente venía de una dura caída, de unas lesiones y de unas consecuencias. Sí, probablemente en tiempo se quedó corta,
no se pudo hacer carreras previas o carreras de, bueno, al final Dauphiné te da un toque de calidad buenísimo a la hora de hacer un Tour de Francia, solo por el nivel y la velocidad a la que vas rodando tantas horas. Y bueno, cuando esto falta, evidentemente la preparación no es la ideal. Entonces, sí, al final esto se ve afectado a nivel de entrenamiento, pero también se ve afectado pues, a nivel psicológico, porque tú sabes que no partes en las mejores condiciones o no partes en unas condiciones que tú ya conoces, que tú ya has hecho años previos y que tú sabes cómo, o más o menos prevés cómo va a evolucionar tu cuerpo. Mm. Fíjate, algunos yo creo que viendo este vídeo a lo mejor ya terminan de encajar piezas de qué pasó en el Tour de 2024. ¿Por qué en este caso Jonas Vingegaard tampoco pudo estar al nivel, pese a que en aquel momento desde el Visma también se dijo que llegaba al 100% y que podía luchar cara a cara con Tadej Pogačar? Em, Sorprende una cosa y la verdad es que bastante, y es Jonas Vingegaard ya ha empezado su pretemporada, ya está preparándose. No sabemos a qué nivel, no sabemos qué tipo de entrenamiento, etcétera, etcétera. Pero mientras Tadej Pogačar disfruta de vacaciones, que se puede ver en sus redes sociales, con descanso, que Renko Evenepoel ya ha publicado que también ha empezado, pero más tarde que en este caso que Jonas Vingegaard. Pero Antonio, a mí me surge una duda y esto ya lo hablamos en algunos de los directos antes de este stand-by de directos que hemos hecho en la última semana. Y es, se está hablando de que Jonas Vingegaard ha dicho sí a hacer el Giro de Italia. La primera pregunta sería, y creo que ya te lo hice entonces en un directo, si tiene algo que ver el que haya empezado ya a preparar la temporada. No, en principio no tiene nada que ver, no tiene por qué, ya que al final él sigue su propio timing, acabó muy pronto la temporada respecto a sus rivales, bueno, al final sus principales rivales. Por lo tanto, pues bueno, hizo su periodo de descanso aproximadamente igual que sus rivales, de tiempo seguramente, y habrá empezado pues, con ese timing, es decir, bastante antes que sus rivales. Entonces, en principio no tiene nada que ver, pero claro, tampoco sabemos los objetivos que se plantean en el equipo y tampoco sabemos de la forma que lo quieren enfocar. Tiempo suficiente es evidente que tienen de aquí a un Giro de Italia o de aquí a un Tour de Francia, pero también es verdad que bueno, quizá el buscar esa consistencia entrenando, el ganar ese tiempo extra, aunque solo sea de hacer rodajes tranquilos y de tener esa base por si luego surge algún imprevisto que por lo menos tenga una base ya muy sólida hecha, está claro que eso puede ser un pequeño extra respecto a sus rivales, aunque todavía no sabemos los objetivos que va a preparar. Y tú como preparador, opinión tuya, solo tuya, eh, ¿tú qué recomendarías? Es decir, si desde Bisma se está diciendo queremos recuperar el nivel, queremos recuperar el amarillo del Tour, queremos eh, hacer doblar la rodilla a Tadej Pogačar en el mes de julio, ir al Giro es lo más recomendable. Hacer otra grande, sumar otras 3 semanas de estrés, de competición, de qué se le va a exigir ganar ese Giro de Italia, Jonas Vingegaard. Yo, como preparador físico, puramente físico, te diría que no es lo aconsejable, ya que conlleva un desgaste muy grande físico y mental y al final también aumenta el riesgo, ¿no? De que pueda surgir algún imprevisto, alguna enfermedad, alguna caída, porque claro, no es lo mismo estar 21 días compitiendo que hacer 3 carreras de 5 días antes del Tour de Francia, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, aumenta un poco el riesgo de todo y físicamente también aumenta la incertidumbre, ya que es la primera vez que lo afrontaría de esa forma. Entonces, claro, lo que hemos dicho antes, no sabemos un poco cómo lo puede asimilar, cómo le puede venir a nivel físico. Ahora, como entrenador, creo que es cuestión, como entrenador en general, que un entrenador no solamente pone entrenamiento y ve si sube o baja cierto parámetro, sino que como entrenador en general sería cuestión de hablar con él, qué piensa él, qué necesita, porque a lo mejor está en un punto en el que ganar una carrera grande, que él se marque como un objetivo principal, pues le da un punto de confianza increíble y le da un punto de motivación increíble.
que a lo mejor le puede faltar. Entonces, habrá que hablar con él, ver cómo lo ve y qué es lo que realmente necesita, porque es eso, muchas veces un ciclista no solamente hay que medirlo en números y ver si esto mejora o empeora, sino hay que ver qué necesita él, qué le va a venir bien de cabeza, cómo va a estar a gusto, si más días fuera de casa, menos días, si esta carrera sí, si esta carrera no, porque un ciclista de ese nivel hay que tratarlo así y tiene que sentir que todo está funcionando bien y todo lo que hace confía en ese proceso. Entonces, pienso que es la clave, un poco, ver un poco cómo lo ve él, porque si él realmente necesita hacer ese Giro de Italia porque cree que ganándolo va a ganar muchísima confianza, va a pensar que es capaz de nuevo de ganar una gran vuelta después de esa caída y le va a hacer llegar al Tour de Francia pletórico, pues a lo mejor es que da un poco igual o pasa a un segundo plano si mejora un pelín o empeora un pelín su segundo umbral que hemos estado antes hablando de él o cualquier parámetro, ¿no? Porque él va a llegar y a la hora de dar pedales y de sufrir en el Tour de Francia, en un puerto de primera categoría o en una crono, va a tener un extra que no lo va a tener de ninguna de las formas si no lo hace. Y la última. Se habla de nivel, se habla de que Tadej Pogačar ha subido el listón. Yo creo que si las lesiones lo permiten, yo creo que Jonas Vingegaard sí que es capaz de recuperar ese nivel que ya tuvo en 2023 y en 2022, que le hizo ganar el Tour, ¿no? Yo creo que es que el nivel que dio Pogačar en este Tour de Francia es un nivel que nunca antes se había visto en el ciclismo, en general, ¿eh? No te estoy hablando de los últimos años. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, creo que Vingegaard, aunque digamos que no haya estado a ese nivel de forma estable durante un Tour entero nunca, creo que sí que es capaz de estar a ese nivel y de subirse con Pogačar y hacer un tú a tú de verdad. Aparte, creo que simplemente algún día que Pogačar tenga un día pletórico, que no deje a Vingegaard, y aunque luego le gane en meta, pero que no sea capaz de dejarlo y sacarlo un minuto y pico, como hemos podido ver en algunas etapas anteriores, creo que es un golpe bastante importante, y él, o sea, Pogačar puede pensar que realmente Vingegaard es un nivel o dos superior a la última versión que había visto en el Tour de Francia. Entonces pienso que eso puede ser un punto de inflexión también y bueno, en definitiva sí creo que Vingegaard puede subir el nivel a la altura de Pogačar para el Tour de Francia al menos. Queda mucho, pero aprovechando ahí esa entrevista de su preparador, de Tim Hesker, pues quería tener esta charla también con Antonio Campo. Antonio, que pronto volvemos a los directos, ¿eh? Que pronto volvemos a los ratitos todas las tardes para seguir hablando de ciclismo, ¿eh? Muchas gracias por este ratito. Nada, gracias a ti y a todos los que nos estén viendo. Se echan de menos, ¿eh? Así que a ver si prontillo nos ponemos de nuevo a rueda. Pronto. Bueno, y a toda la gente que ha visto el vídeo, si habéis llegado hasta aquí, pues ya sabéis, like, comentario y os suscribís, en este caso, si todavía no formáis parte de la familia de Hacemos la Goma en YouTube. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.